Nuestro tema lleva como título El dragón, sus amenazas al remanente. Quiero invitarles a que inclinen su rostro para orar. Dios nuestro, gracias porque tú no haces nada sin revelarlo a tus siervos los profetas. Y esto nos ha traído al conocimiento que en el tiempo del fin tú tienes un pueblo remanente y también has presentado cuáles son las amenazas que este pueblo ha recibido. Ayúdanos a entender alguna de ellas en nuestro estudio de hoy. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Es una continuación de un tema que hemos venido desarrollando a través de algunas reuniones. ¿Recuerdan ustedes las características de la iglesia cristiana del tiempo del fin? Yo sé que ustedes la van a recordar, pero tal vez algunos de los que están mirando este programa por primera vez no saben cuáles son esas características. Por lo tanto, les ruego que busquen en sus Biblias el libro de Apocalipsis. Allí en el libro de Apocalipsis está la revelación de Dios de lo que iba a ocurrir con su iglesia, lo que iba a ocurrir con los enemigos de la iglesia. Por lo tanto, vamos a recurrir al capítulo 12 del libro de Apocalipsis y vamos a leer allí el versículo 17. El versículo 17 es central en el libro de Apocalipsis. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Quiero preguntarles, ¿cuántas características tiene la iglesia en este pasaje? Dios nos presenta 3 características del pueblo remanente. ¿Cuál es la primera? Recibe la ira y la guerra del dragón. La siguiente característica, ¿cuál es? Guardan los mandamientos de Dios. Y la tercera, tienen el testimonio de Jesús. Si ustedes recuerdan, hemos hablado de esta característica de guardar los mandamientos de Dios. También hemos hablado de esta otra característica que tienen el testimonio de Jesús. ¿Recuerdan qué es el testimonio de Jesús? El testimonio de Jesús, según Apocalipsis 19, es el espíritu de profecía. Esto debiéramos conocerlo así como la palma de la mano. Recuerden, hoy día hay millones de adventistas del séptimo día, pero no todos son del remanente. Porque el remanente tiene estas características que aparecen aquí en este versículo. En esta oportunidad vamos a estudiar la primera característica que se menciona aquí. El remanente en el tiempo del fin recibe ¿qué cosa? La ira, el enojo del dragón, porque él declara una guerra contra el remanente. Nosotros a veces queremos vivir como la iglesia de Dios con paz y tranquilidad. Se nos olvida que estamos en guerra. Y cuando hay guerra, tenemos tiempo para estar en fiestas, para estar celebrando, para estar haciendo... ¿Verdad que no? Algunos de ustedes han vivido en algunos países donde por mucho tiempo se ha vivido en guerras. Y les pregunto, ¿la vida es tranquila? ¿Verdad que no? Algunos de ustedes han vivido esa experiencia. En los lugares donde ustedes nacieron, la situación no era fácil. Tenemos que recordar, hermanos queridos, que el pueblo remanente es un pueblo que está en pie de guerra. Nuestra guerra es ¿contra quién? No contra la gente de este mundo, sino es contra principados y potestades que están ¿dónde? En los aires.
El dragón está dirigiendo esta guerra. Por eso, en esta oportunidad, quiero que nosotros destaquemos cuáles son las amenazas del dragón para el remanente. ¿Por qué necesitamos ver estas amenazas? Porque muchos de nosotros vamos a caer en la trampa de Satanás por no ser conscientes de las amenazas del dragón. Cuando uno no conoce de dónde viene el ataque, es más fácil que sea derrotado, ¿sí o no? Eso es lo que tratan de hacer todos los que compiten. Que no se dé cuenta el enemigo de dónde va a venir el ataque. Eso lo vemos en el fútbol, y no voy a hablar de fútbol hoy día. Eso lo vemos en todas las actividades que hacemos. No queremos que conozcan nuestra estrategia para que podamos vencer sin tener resistencia. Exactamente eso es lo que hace el dragón. Vamos a hablar de alguna de las amenazas, no de todas, porque son muchas. Algunas son bien notorias, pero quiero hablar de algunas que están como un poquito escondidas. Ustedes saben que el dragón controla a los demonios, a los ángeles rebeldes, pero también controla a personas, a los seres humanos, ¿o no? También los controla. También controla incluso lo relacionado con la naturaleza. El dragón y el remanente. Cuando hablamos del remanente, tal vez es un término que ustedes están acostumbrados a escuchar, pero no todos los que nos están mirando tal vez entienden lo que es el remanente. Hace poco tiempo atrás salió una película. ¿Cuántos vieron la película El Remanente? No me levanten la mano. Mejor no quiero saber. No quiero saber. Porque muchos, desgraciadamente, buscan respuesta a las cosas de la Biblia en las películas. Yo sé de muchos que dicen ser del pueblo remanente y van a ver las películas que son bíblicas. Claro, como son bíblicas, piensan que se pueden ir a ver todas las películas que tienen algo con la Biblia, pero cuidado. Las amenazas del remanente vienen a través de esas películas. Y hay una película que se llama El Remanente, y ustedes están viendo allí la fotografía, no para que la vayan a ver, sino para que sepan que Satanás está tratando de distorsionar, de torcer la verdad acerca del remanente. Y esas películas ayudan a eso. Pero recuerden, el dragón está en guerra contra el verdadero remanente y está claramente identificado en la Biblia. Quiero que veamos algunas de estas amenazas. El capítulo 14, el versículo del 1 al 5, nos presenta un cuadro que es victorioso del remanente. Vamos a leer allí lo que dice el versículo 1. Después miré, y aquí que el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en sus frentes. Y oí una voz del cielo, como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Versículo 3, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Este es un cuadro de victoria, ¿verdad? ¿Todos saben lo que está pasando allí? ¿Dónde está pasando esa escena? ¿Es una escena que ya ocurrió o es una escena que va a ocurrir? Está en el futuro, ¿verdad?
Es una escena en el futuro. Juan ve el futuro. Pero ahí está el remanente. El remanente ahí está victorioso. Pero ahora vamos a ver cuál fue la amenaza sobre la cual ellos obtuvieron la victoria. Vamos al versículo 4. Estos son ¿quiénes? Los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Cuál fue la amenaza que recibieron? Mientras estaban aquí en la tierra, mientras todavía no eran redimidos, porque aquí están ya cuando fueron redimidos, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la amenaza que ellos tuvieron? La amenaza de contaminación. Te felicito, Esaú. La amenaza de contaminación. Hermanos, yo les ruego que nadie tome esto como personal. ¿Sí? Porque aquí estamos hablando algo que Dios quería que nosotros, si somos parte del remanente, prestáramos atención. El remanente tiene una amenaza tremenda en la contaminación. ¿Qué significa el término mujer en este lenguaje apocalíptico? Ustedes ya lo saben, ¿cierto? Mujer es, en el lenguaje apocalíptico, una representación de una iglesia. Cuando es una iglesia pura, tiene el color blanco, tiene el sol como vestimenta, etcétera, etcétera. Cuando es una iglesia impura, tiene otros colores, tiene otros adornos. Pero una mujer representa iglesia. Por lo tanto, aquí está hablando que el remanente se puede contaminar ¿con quién? Con otras iglesias. Con iglesias que no tengan la verdad, con iglesias que son apóstatas. ¿Me siguen todos? Este es el peligro. Esta es la amenaza con la cual el dragón está atacando a la iglesia verdadera, al remanente. Noten que aquí el versículo, cuando habla de mujer, no habla en singular. Como dice, no se contaminaron con mujeres. ¿Qué significa? ¿Que es sola la iglesia apóstata? Hay más de una, es plural. Noten ustedes. Pero los miembros de la iglesia remanente no entran en esta apostasía de las iglesias. No introducen en la iglesia estas ideas de iglesias que no están de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Cuál es la otra amenaza que podemos ver aquí? Una amenaza de separación. Al entrar en relación con otras iglesias, podemos empezar a pensar en separarnos. Y creo que ustedes conocen la historia de lo que está pasando en nuestra iglesia. Hay muchos que piensan que hay que dividirse. Hay personas que son muy famosos, yo no voy a nombrar a ninguna, pero algunos son seguidores de algunas personas que han sido muy, ¿cómo lo digo? Famosas tal vez no es el mejor término, pero que han sido líderes. Y claro, muchos en la iglesia lo siguen y entonces la iglesia está haciendo ¿qué? Está dividiéndose, ¿sí o no? Y muchos de nosotros podemos caer en la trampa. Y por eso es importante que nosotros conozcamos la amenaza de la división, de la separación. Aceptando enseñanzas que no son de la palabra de Dios. Esto Dios quería que lo tuviéramos claro. Todos los que queremos ser del remanente tenemos que tener claro que Satanás está amenazándonos con la contaminación.
La amenaza de perder la identificación que tenemos como iglesia. Nuestra iglesia es diferente a todas las demás iglesias. ¿Creen eso o no? ¿O es igual que las demás? Creo que si estamos aquí es porque nos hemos dado cuenta que hay una diferencia. No estoy diciendo que la gente de otras iglesias esté equivocada. Tal vez no han recibido la luz, pero cuando la persona que está en otras iglesias recibe la luz de la palabra de Dios, generalmente viene a unirse con esta iglesia. ¿Es así o no? La mayoría de los que están aquí pueden contar su historia en ese sentido. Estaban en otra iglesia y ahora están aquí solo porque se dan cuenta que la palabra de Dios dice que tenemos que hacer algunas cosas claramente establecidas para el pueblo remanente. Por eso estamos aquí. Hoy día nuestra iglesia está siendo amenazada. A veces escuchamos a los líderes en la iglesia, y no me refiero, entendamos bien eso, personas que lideran, yo aquí lidero este grupo y yo puedo enseñarlo y por eso tienen que andar con cuidado conmigo. Porque yo también les puedo invitar a perder la identidad. La amenaza de perder nuestra identidad, la amenaza de la enseñanza tan especial y particular del cuarto mandamiento. Hoy día, algunos en la iglesia piensan que tenemos que dejar de enfatizar el cuarto mandamiento. En uno de estos días, una persona de este grupo me contaba lo que una persona que no es miembro de nuestra iglesia, pero que sí ha estudiado con los miembros de esta iglesia acerca del día sábado, le dijo a algunas personas que los estaban visitando, incluso estuvieron con nosotros hace un tiempo atrás. Y estas personas que les visitaban les dijeron, pero ¿por qué para usted es tan importante el día sábado? Todo da vuelta alrededor del día sábado para usted. Y a mí me gustó la respuesta que esta persona dio. A ver si no le cambio yo mucho las palabras. Pero ella dijo, es que yo quiero obedecer la palabra de Dios. No es un día, no. Es obediencia a los mandamientos de Dios. La característica del remanente, ¿cuál era? Guarda los mandamientos de Dios. Y en eso somos únicos. No debemos perder la identidad. Recuerden, la amenaza a este mandamiento está delante de nosotros. El mundo entero se está preparando para echar por tierra este mandamiento. Ya está todo dado. Solo faltan las leyes que los gobiernos dicten para que sea obligatorio el guardar un día que no está consagrado en la palabra de Dios. Es cosa de tiempo. Hay otra amenaza, hermanos, que también me preocupa. La amenaza que levanta un espíritu de crítica entre nosotros. Como que sentimos placer en criticar especialmente a nuestros dirigentes. No, y no voy a hacer una defensa de nuestros dirigentes, no. Pero nuestro trabajo como iglesia no es criticar, no es denunciar, no es acusar a nuestros dirigentes. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Hablar de un Jesús crucificado y resucitado que nos ofrece salvación, ¿sí? Y hablar que ese mismo Jesús nos ofrece el Espíritu Santo para que vivamos en armonía con su voluntad. Ese es nuestro trabajo. Esa es nuestra misión. Quiero que vamos al siguiente versículo, al versículo 5. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. En sus bocas no fue hallada mentira. Esta es una amenaza en el pueblo remanente. El dragón quiere infiltrar en el pueblo remanente ideas que no están en la Biblia. Y si no están en la Biblia,
y son de carácter espiritual, es casi seguro que son mentiras. ¿Creen ustedes lo que estoy diciendo? Porque solo la palabra de Dios es la verdad. ¿Cuántos apoyan lo que estoy diciendo? Hermanos, esto es tan importante que lo tengamos bien grabado, porque cualquier momento Satanás va a hacer algo que nos va a sacar de la verdad. Me duele el corazón, literalmente, cuando tengo que hablar estas cosas, porque veo muy cerca mío cómo Satanás ha llevado a cambiar la mente de personas que quiero mucho y creen la mentira, creen el error. ¡Qué desesperación! Hay personas que quieren que hagamos cambios en las prácticas de la iglesia. La música. No vamos a hablar de la música aquí, ya hemos estudiado, ya hemos tomado algunas decisiones para la iglesia. Lo que hace cada uno en su casa, ustedes saben, tenemos la libertad. Pero el remanente está unido. El remanente está unido. En sus bocas no fue hallada mentira. Quiero que miremos en los minutos que nos quedan un par de amenazas que también están escondidas. Y digo que están escondidas no porque Dios quería esconderlas, sino porque están presentadas en un marco que a veces no nos preocupamos mucho de estudiar. Esta amenaza es una referencia que se hace en los capítulos siguientes. Estuvimos mirando en el capítulo 14, ¿cierto? En los capítulos siguientes, del 15 al 19, allí aparecen dos referencias al remanente. Y quiero destacar estas dos referencias. Vamos a ver la primera. La primera está en el capítulo 18, Apocalipsis 18, del 1 al 3. Y quiero que noten, cuando hace referencia al remanente, que noten dónde está la amenaza. ¿Cuál es la amenaza que se menciona aquí? Dice el versículo 1, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada por su gloria. Y clamó con potente voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonio, guarida de espíritus inmundos, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí está la referencia al remanente. ¿Por qué digo que es una referencia al remanente? Porque aquí ustedes notan que en esta referencia se está hablando de la caída de Babilonia, ¿verdad? Pero también se está hablando de este ángel que predica a toda la tierra, ilumina con su gloria toda la tierra. Es una referencia a qué tiempo, cómo lo conocemos nosotros, qué va a ocurrir en este momento, cómo lo llamamos. ¿Les ayudo? El fuerte pregón. ¿Cuántos han escuchado esta expresión? Oh, ahora sí, la mayoría. Aquí está la presentación del fuerte pregón. Toda la tierra es alumbrada por su gloria. Es el mensaje que el pueblo remanente tiene que dar. Esta es una presentación del remanente en un momento de victoria, ¿sí o no? Está con todo su poder predicando. Les pregunto, ¿a veces no nos sentimos que no tenemos el poder para predicar ahora? ¿Verdad que nos sentimos limitados? Pero viene el momento cuando el remanente va a predicar y va a llenar toda la tierra con la gloria de este mensaje. Pero en este momento hay una amenaza. ¿Cuál es la amenaza? La aceptación de influencias espirituales malignas. ¿No dice aquí? Babilonia, dice, está llena de demonios. Babilonia está llena de demonios. Y los demonios, naturalmente, que quieren influenciar al remanente, ¿o no? Y hermanos, aquí está un terrible peligro que estamos corriendo.
El dragón está amenazando a la iglesia con todos sus demonios. Aquí lo dice. Ya viene. Ya viene. Y algunos están esperando tal vez que toquen un timbre y digan, ok, ahora empieza el fuerte pregón. No, hermanos. O que digan, hey, los demonios van a venir mañana o pasado, pero cuídense. No, los demonios ya están aquí trabajando. ¿Y están en guerra contra quién? No sé qué piensa usted. ¿Es parte del remanente? Entonces la guerra es con usted también. Yo estoy convencido que es una guerra que yo tengo que enfrentar. Yo quiero ser parte del remanente. Y tengo que saber que esta amenaza está delante de mí. ¿Cómo Él atrae a la mayoría de los seres humanos? Con esta manifestación, nosotros también la conocemos como el espiritismo. ¿Han escuchado de eso? Si a ustedes le dicen que el espíritu de una persona muerta le está mandando un mensaje, ¿qué va a responder usted? ¿Verdad que sí? Y entonces nosotros nos sentimos bien. No, a mí no me va a engañar con esa. Tienen toda la razón. Tienen toda la razón. La mayoría de los cristianos piensa que cuando una persona muere su espíritu anda por allí o se va a alguna parte. Pero ustedes ya aprendieron que la Biblia dice que los muertos están durmiendo. Y no hay nada consciente que ande vagando o en alguna parte. No, ustedes ya lo saben. Por lo tanto, si hay una manifestación de este tipo, usted ya sabe que ese es un espíritu de demonio. No hay problema con eso. Pero Satanás actúa en forma muy especial. Ahora va a conquistar a los miembros del remanente con un nuevo engaño, una nueva mentira. Ahora presenta a líderes con apariencia humana. ¿Ustedes creen que los demonios pueden tomar la apariencia de un ser humano? Hermanos, Satanás está usando ahora a lo que ellos llaman manifestaciones del espíritu. Claro que no dicen de qué espíritu, pero son manifestaciones espirituales, claro que sí, que le da sabiduría a las personas. Y hay una enseñanza que está llenando el mundo y está entrando en la iglesia. Sé lo que les estoy diciendo. ¿Han escuchado hablar de la nueva era? La gente cree que Dios no existe como persona. Y hay una mezcla de misticismo, de meditación. Y una persona me decía que un pastor de la iglesia le enseñó que había que meditar y aceptó esa enseñanza. No sé lo que enseñó ese pastor, pero ahí está el misticismo. Y después le llevaron a aceptar que Dios está está en nosotros. Es decir, que nosotros también somos Dios. Hermanos, esto es terrible. Está entrando en la iglesia. Lo están creyendo miembros de la iglesia. Espíritus de demonios. Están actuando de tal manera que el remanente está siendo engañado. Pero ¿quiénes están siendo engañados del remanente? Los que no pueden reconocer estas amenazas. Hermanos, tenemos que hacer algo, especialmente por nuestra juventud. ¿Qué películas estamos mirando? ¿Qué lecturas estamos teniendo? Hoy día se está hablando del humanismo. ¿Han escuchado hablar del humanismo? Esto es muy atractivo para los que quieren el desarrollo personal. Están hablando de la ecología, de la madre tierra, de la naturaleza.
Están hablando de medicina alternativa, holística. ¿Han escuchado esos términos? Y yo miraba con buenos ojos, hermano, este vocabulario. Y ustedes saben por qué estoy diciendo eso. Siempre me ha interesado las cosas de la salud. Y lo miraba con buenos ojos porque era tan parecido a la enseñanza del remanente en cuanto a salud. Hasta que vi donde, como digo yo, metía su cola el dragón. El vocabulario es muy semejante, hermanos, al que usamos en el pueblo remanente, de tal manera que a los descuidados los va a engañar. Por último, quiero ir a la segunda referencia, al remanente. Esta referencia está en la descripción que se hace en el capítulo 19 de Apocalipsis de las bodas del Cordero. Abran allí sus Biblias. Versículo 7 dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Antes de seguir, quiero que este grupo me dé la respuesta a una pregunta. ¿Quién es la esposa del Cordero que se ha preparado? No sé si el micrófono alcanzó a tomar la respuesta de ustedes. La respuesta yo la voy a transmitir, pero si voy a decir diferente, ustedes me hacen callar. La respuesta que yo escuché es la iglesia. ¿Cuántos están de acuerdo? Porque hay algunos niños que no levantaron la mano. Ah, bueno. Ahora ellos, como escucharon niños, también pusieron atención, pero no escucharon lo que se dijo antes. Así que presten atención. Vuelvo a hacer la pregunta: ¿quién es la esposa del Cordero que se ha preparado? La respuesta que generalmente recibo es la iglesia, pero eso no es lo que enseña la Biblia. ¿Se dan cuenta que necesitamos estudiar un poquito más? Miren, hermanos, aquí el versículo 8 agrega algo que es importante. A ella se le ha dado, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. A ella, a la esposa, se le ha dado que se vista de lino fino y resplandeciente. ¿Y cuál es ese lino fino y resplandeciente? Las acciones de los santos. Significa que la esposa no son los santos. ¿Sí lo notan? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta: ¿quién es la esposa del Cordero? Vamos a ver Apocalipsis capítulo 21. Vamos a leer allí versículos 9 y 10. Y ahora espero que al salir todos salgamos unidos. Y si alguien les pregunta quién es la esposa del Cordero, ustedes tengan la respuesta bíblica. ¿Qué dice allí este pasaje? Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. El ven acá, acerquémonos también a mirar. ¿Qué dice el versículo 10? Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios. ¿Cuál es la esposa del Cordero? Ajá. Miren que resulta interesante cuando estudiamos la Biblia, ¿se dan cuenta? Si vuelvo a preguntar quién es la esposa del Cordero, ¿qué me van a contestar? En este contexto del Apocalipsis, ¿qué me van a contestar? Es la ciudad santa. Hermanos, este es el ofrecimiento de Jesús. Él dijo: voy a preparar lugar para ustedes. ¿Dijo eso o no? ¿Cuál es ese lugar? La ciudad santa. ¿En qué pensaba Abraham cuando pensaba en el futuro? ¿Pensaba en la tierra allí de Israel? ¿Qué dice el libro de Hebreos?
Él pensaba en la ciudad santa, cuyo arquitecto es Dios. Hermanos, ¿cómo nos falta pensar más en ese lugar? Dejar un poquito de pensar en las cosas materiales. Alguien me decía anoche justamente de los logros de un jovencito en este país. El domingo se va de vuelta a su tierra. ¡Qué bueno! Ya tiene su casa, ya tiene muchas cosas maravillosas. Y yo pregunté calladito para mí, ¿y tendrá la vida eterna? Oh, hermanos, necesitamos pensar en esta ciudad. Necesitamos pensar en esto que Jesús fue a preparar para nosotros. Él murió, resucitó para que tengamos la oportunidad de ser parte de esos santos que son el adorno de esa ciudad. ¿Sí lo notan ahora? Las acciones justas de los santos, no porque nuestras acciones justas sean por nuestra naturaleza, no, es porque el Espíritu Santo nos lleva a hacer acciones justas que honren el reino de Dios. Somos justos por su gracia. Y por su gracia nuestras obras llegan a ser justas. Volvamos al versículo 9, capítulo 19, versículo 9. El ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Ahí está la iglesia. La iglesia es llamada a la cena de las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero no es con la iglesia. ¿Se dan cuenta? La iglesia es llamada a la cena de las bodas del Cordero. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. ¿Cuál es su esposa? La Nueva Jerusalén. ¿Dónde está preparada? ¿Con qué está vestida? Lino fino. ¿Ese lino fino que representa? Las acciones nuestras. Y aquí es donde está la amenaza. Satanás no quiere que entendamos cómo podemos recibir esa gracia de Dios en nuestra vida y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y con esta amenaza ha llevado por el camino equivocado a muchos que están en la iglesia. ¿Cuál es el camino para conseguir la justificación de Dios? ¿Cuál es el camino? Ay, yo esperaba que me contestaran a coro. Hermanos, me temo que a veces ni nosotros mismos lo entendemos. Cuando escuchamos hablar de la justificación por la fe, no sabemos lo que eso significa. Y esta es la amenaza, hermanos queridos. Que el pueblo remanente no lo entienda, porque si no lo entendemos, tampoco lo podemos compartir. ¿Es así o no? Si no lo entendemos, no lo podemos compartir. Hermanos, vamos a necesitar un poquito más de tiempo para hablar de este tema. Tenemos que hablar mucho más de este tema. Este es el tema que tiene que iluminar el mundo, la justificación por la fe. ¿Cómo se consigue esa justificación? Sí, es por gracia, tienen toda la razón, pero tenemos que profundizarlo para que se haga una experiencia en nuestras vidas. Y aquí es donde estamos fallando, porque los frutos de nuestra vida muestran que nosotros no estamos recibiendo esa justificación por la fe. Y si no la estamos recibiendo, Satanás está consiguiendo su propósito. Quiero preguntarles, ¿cuántos de aquí en adelante van a dedicar más tiempo a estudiar la palabra de Dios, especialmente lo que Jesús está haciendo por nosotros?
para que seamos justificados delante de Dios y que nuestras obras se transformen en adorno de la esposa del Cordero. ¿Cuántos van a dedicar más tiempo al estudio de la palabra de Dios? Que Dios les bendiga. Inclinemos nuestro rostro para orar. Dios nuestro, gracias por ayudarnos a ver las amenazas de Satanás para el pueblo remanente presentadas en estos 3 pasajes del libro de Apocalipsis. Gracias, Señor, porque tú nos ofreces victoria a través de Cristo Jesús y mediante el Espíritu Santo de Dios. Bendice a este grupo de personas que estuvo aquí en esta oportunidad. Bendice a quienes nos están siguiendo a través del Internet. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.